Japofan. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenida a Japofan, programa dedicado a la amante y fan de Japón. Mi nombre es Elcha y os acompañaré con Daniel-san y Samurai Mediterráneo Marcelo Japón y el friki de manga Alex-kun y ¿qué más? Jaume Struck de Proyecto Japan y Alfonso Martínez de Gaikan. Bueno, como sabéis, Japón es un país precioso, fascinante por su cultura, por mezcla de tradición, modernismo, por su gastronomía y sus costumbres. Pues mi compañero Daniel-san presentará nuestro tema de hoy. Pues mira, Eri, pues hoy comenzamos con nuestro samurái Marcelo. Perfecto. Y sus samuráis mediterráneos. Luego seguiremos en tecnología, que hoy presentamos un robot que limpia los paneles solares. Muy bien. A veces les hace falta algunos. Y en la entrevista vamos a tener a Asuka Nakayama, de la escuela Carmiño, de la escuela de japonés. Muy bien. En la gastronomía creo que Eri nos dirá lo que es el gyoza. Y luego Alex nos llevará a ver el manga Gleipnir. Muy bien, interesante. Y luego en curiosidades el Jaume nos explicará cómo son los taxis en Japón. Son muy interesantes y un poco extravagantes, pero están bien. Y Alfonso, los viajes, continuamos la segunda parte de dónde alojarnos en Japón. Sí, faltaba. Dónde dormir, sitios interesantes. Perfecto. Y después, claro, la hora Nihongo. Sí, hay que aprender un poquillo de Nihongo. Así que nada, comenzamos. Venga. Bueno, comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro samurai colaborador, Marcelo Japón. ¿Qué tal, Marcelo? Pues muy bien, Daniel, Eri, encantado otra vez de estar aquí con vosotros esta semana. Igualmente, Marcelo. ¿Y qué vas a contarnos hoy? Pues hoy vamos a entrevistar a un auténtico samurái mediterráneo, desde todos los puntos de vista. Rubén Ibarzábal, un hombre polifacético que es periodista, traductor, escritor, un gran experto en los samuráis y que además lleva más de 10 años viviendo en Japón. Pues qué persona más completa, ¿no, Marcelo? Sí, muy interesante, Marcelo. ¿Sí? Háblanos de Rubén, que me ha despertado un poco la curiosidad. Pues Rubén nació en Bilbao y desde muy niño le fascinó Japón. Una fascinación que siguió manteniendo de adulto como periodista y traductor. Hasta que un día viaja a Japón para conocerlo personalmente y fascinado por este país se queda a vivir allí y decide dedicarse a escribir y contar historias sobre el Japón feudal y el mundo samurái. Qué interesante. Me fascina que un español viaje a Japón y se queda a vivir allí, ¿no? Es exactamente lo contrario de lo que hice yo, ¿no? Digamos, viviendo aquí en España. Pero en el fondo sería la misma tema, ¿no? ¿Aventura o reto personal? Pues sí, tienes razón, Eri. Más o menos es así como algo parecido a un viaje personal, ¿no? Sí. Pero bueno, sigamos con Rubén. Así que, Marcelo, cuéntanos más historias. Pues son muchas y muy interesantes. Mira, para empezar, Rubén escribe artículos sobre temas japoneses en webs como Historias de la Historia y colabora en el prestigioso programa de radio La Biblioteca Perdida. Pero lo más interesante es su blog personal y su extraordinario libro. Ay, su blog y su libro. Pues háblanos de ello, Marcelo. Pues te cuento, Eri. Su blog personal se llama Historias de Samuráis y es realmente interesante y muy ameno. Bien. Y en cuanto a su libro, se trata de la obra Crónicas de los Samuráis, un libro que nos sintetiza o resumen los casi 1000 años de historia de los samuráis a través de 21 crónicas de grandes samuráis, famosas batallas, episodios históricos y cuestiones poco conocidas como las mujeres samuráis, ¿os acordáis, no? Ah, sí, Señor. Sí, me encantó. Y yo que ya soy medio samurái, qué bien pintaste el libro, Marcelo. Sí, ¿eh? Pues sí, Daniel, es un libro excelente porque está escrito con gran rigor histórico, pero a la vez de forma muy amena y hasta divertida. La verdad es que vale mucho la pena. Perfecto, Marcelo. La verdad que tengo mucha ganas de conocer a Rubén Ibarzábal. Así que, si te parece, comenzamos la entrevista. Pues muy bien, nos ponemos en marcha. Venga. Hola Rubén, ¿qué tal?
Hola Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos desde Tokio. Bienvenido Rubén. Bienvenido Rubén, muchas gracias. A vosotros. Perfecto, Rubén. Pues mira, vamos a empezar, ¿vale? Con la primera pregunta. ¿Nos podrías contar cuándo y cómo surgió tu fascinación por Japón y los samuráis? ¿Y cómo fue eso de irte a vivir a Japón? Bueno, mi fascinación por Japón yo creo que es un poco innata, o sea, realmente no tengo un recuerdo claro de cuándo empieza, porque a mí desde que era muy niño este país y esta cultura, esta realidad, siempre me han llamado mucho la atención. Yo soy uno de tantos niños que en España se criaron en los 80 y en los 90, entonces pues a causa de la cultura popular japonesa, del manga, los videojuegos, el anime, empecé a interesarme por Japón, pero en realidad, si echo la vista atrás, a mí este interés yo creo que ya me venía de antes, porque yo el nombre de Japón siempre lo he tenido en la cabeza. Yo creo que todo esto empezó cuando, siendo niño, un sábado por la noche dieron la película de Kurosawa, la famosa película Ran, por la tele, y yo, pues no sé, debía tener 7 años, una cosa así. Yo no sabía si aquellos señores eran chinos o eran japoneses o qué eran. Yo no sabía ni lo que era Japón, pero aquellas escenas, aquel colorido, me fascinó. Yo tengo el recuerdo muy vívido de la escena en la que cae el castillo entre las llamas y van los soldados, los samuráis, con las armaduras erizadas todas de flechas, y esa imaginería tan potente se me quedó grabada en algún lado del cerebro, en el subconsciente, y años después, a mí que me gusta mucho la historia universal en general y la historia militar en particular, pues me empecé a interesarme por Japón, y como me gustaba la historia, empecé a interesarme por la historia de Japón. Entonces, según iba investigando y según iba estudiando, cuanto más estudiaba y cuanto más me enteraba de qué iba la historia de Japón y los samuráis, más me fascinaba y más me iba gustando. Entonces me fui metiendo, bueno, pues hasta ahora, que prácticamente todo lo que leo todos los días en mi vida diaria es historia japonesa, libros sobre ensayo histórico de la época Sengoku, de la era Edo. Ajá, qué bueno, que con 7 años ya Kurosawa te entrara de esa manera, para fascinarte. Muy bien, Rubén. Evidentemente yo no sabía que era Kurosawa, pero yo lo que vi, o sea, me entró directo a la cabeza, que se me quedó grabado muy dentro. Ajá, muy bien. Perfecto, Rubén. Pues ahora vamos a hablar de tu libro, ¿no? Cuéntanos un poco de tu libro, Crónicas de los Samuráis, y cuéntanos cuáles son tus samuráis, batallas o episodios favoritos de esta obra. Bueno, es un poco difícil quedarme con alguno, porque básicamente lo que he hecho ha sido escoger las historias, los episodios, las batallas. Hay muchas batallas en este libro que más interesantes me parecían, que siempre me han gustado. Gustar es una palabra un poco así, pero que siempre me han interesado más y que quería presentárselas a los lectores hispanohablantes. Entonces, a mí me gusta mucho la figura de Oda Nobunaga. Ajá. Tengo mucho interés en todo lo que pasa en la era Sengoku, en la era de las guerras civiles. Ese siglo XVI japonés me parece fascinante. Pero tal vez esas historias, la batalla de Sekigahara, todas esas cosas pueden ser un poco más conocidas por el gran público. A mí me gusta una cosa que creo que he conseguido en este libro, y es traer algunos personajes que son muy conocidos en Japón, pero que en Occidente, sobre todo en España, no se conocen tanto. Por ejemplo, gente como Sakamoto Ryoma, Kusunoki Masashige, incluso, por ejemplo, un Sanada Yukimura, por ejemplo, me parecía interesante traerlo al libro, no porque sea un tipo con una historia interesante detrás, que realmente lo es, sino también porque me permitía hablar un poco de los sitios de Osaka, el sitio de verano y el sitio de invierno del castillo de Osaka. Ajá. Que fueron un poco el broche final a eso que empezó Tokugawa Ieyasu en la batalla de Sekigahara unas décadas antes, y que trajeron el gran cambio en Japón del paso de la era de las guerras civiles a la era Tokugawa. Entonces, un poco la idea era no solamente meter historias épicas o interesantes, que también, sino que esas historias fueran una especie de selección de momentos clave de la historia del Japón feudal, y que si el lector hace todo ese recorrido cronológico, pues pueda tener una idea más o menos definida de lo que pasó en esos 1000 años de historia. Ajá, muy bien. Qué bueno, pero igualmente veo que el siglo XVI te cautiva, ¿no? Como a la gran mayoría de personas, ¿no? O sea, te gusta el siglo XVI. Me gusta mucho. El periodo Sengoku, ¿no? Las guerras aquí, sí. Eso es lo más bélico, lo más cinematográfico, ¿no? Muy bien. Perfecto, Rubén. ¿Podrías hablarnos un poco de tu blog de historiasamurais.com y qué podemos encontrar en el mismo?
Bueno, pues mi blog es un poco una continuación de mi libro, o un poco al revés. Mi libro es un poco una continuación de mi blog, porque básicamente en mi blog lo que hago es traer historias, traer personajes, traer episodios que me parecen relevantes, significativos, o que me gusta darlos a conocer al público, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algunas historias de las que hablo en mi blog, que también hablo de ellas en el libro, y hay algunas historias en el libro que no aparecen en mi blog, pero básicamente es un poco lo mismo. O sea, hay muchos samuráis, mucha era Sengoku, no solo era Sengoku, pero bueno, mucha batalla y bueno, pues mucha historia japonesa. Qué bien. Muy interesante. Bueno, Rubén, y así para finalizar, hace pocas décadas se descubrió la historia de la embajada Keicho de samuráis, ¿no? Que nos visitaron hace 4 siglos y que dieron origen al apellido Japón, el cual yo también comparto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y por lo que tú sabes, ¿qué piensan los japoneses de esta historia? A mí me parece una historia fascinante. Yo no la conozco tan en profundidad como quisiera. Es una de las cosas en las que quiero meterme más en profundidad. A partir de ahora yo leí la novela de Susaku Endo, esa de Samurai en su momento y tal, y bueno, tengo un conocimiento más o menos somero de lo que pasó. Pero es una historia en la que quiero meterme más. Pero los japoneses, por ejemplo, la conocen mucho, lógicamente, la estudian en la escuela. Para ellos es una gran hazaña que en el siglo XVII ya un barco japonés tripulado en su mayoría por japoneses recorriera todo el mundo y pudiera llegar hasta Europa y tal, pero lo que no saben tanto, o al menos yo no me he encontrado con que lo tengan tan presente, aunque a veces sí ha salido por la tele y han hecho documentales y tal, pero no es tan conocido que en España tenemos gente descendiente de samuráis, como por ejemplo tú, que tenéis el apellido Japón. La historia de Coria del Río, hay gente que la conoce, pero no es tan conocida. O sea, la embajada Keicho la conoce prácticamente todo el mundo. Sí. Pero la historia de Coria del Río y del apellido Japón no es tan conocida, y yo siempre que se la cuento, tengo muchos amigos japoneses que les gusta la historia y tal, siempre que se la cuento se quedan diciendo, joder, pues yo esto no lo sabía. La próxima vez que vaya a España, a los japoneses ya sabes que les gusta mucho España y les gusta mucho sobre todo Andalucía. La próxima vez que vaya por ahí tengo que visitar ese pueblo sí o sí. A los japoneses les gusta mucho encontrar que fuera de su tierra pues también hay gente que aprecia su cultura. Muy bien. Interesante. Y vamos a ver si realmente eso, profundizas en el tema, y así también estamos ya a la expectativa de a ver si encontramos nuevos datos, ¿no? Aquí también desde Japofan lo que también intentamos es eso, ¿no? Es dar mucho más a conocer la embajada Keicho, el origen del apellido Japón en especial también, ¿no? Precisamente pues por eso, ¿no? Para tener esa gran conexión, ¿no? Y divulgarla muchísimo más. Y realmente pienso que hay mucho dato todavía por analizar, ¿no? y por sacar encima de la mesa y poder compartir. Pues muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo, tenerte desde Tokio, además, ¿no? Estás allí ahora mismo, nos estás dando una envidia que no te puedes imaginar. Desde luego. No podemos aguantarlo, ¿sabes? Oye, Así que a mí tampoco me importaría darme un paseíto por ahí con vosotros por una calle cualquiera española, aunque bueno, ahora mismo lo de salir a dar un paseo por la calle parece que en España está complicado. Está muy complicado. Con mascarilla, pero todavía nos dejan. Todavía nos dejan salir a la calle. Bueno, muchas gracias, Rubén. Pues muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Rubén, muy interesante. Bueno, Marcelo, sería solo me queda despedirme de ti, ¿no? Hasta la semana que viene. Sí, y hasta la semana que viene, y un saludo a Samurai para todos. Saludos, Samurai. Bueno, ahora hablamos de la tecnología japonesa. Bueno, ya me adelantó Daniel. Hablarás del robot, ¿verdad, Daniel? Ya mejor la sorpresa. Bueno, sí, Eri, vamos a hablar de robots porque sabes que Japón es el número 1 en tecnología robótica. Además, hoy traigo un robot muy, muy especial. A ver, ¿qué será? A ver. Pues mira, ya que estamos en la generación de la energía solar, sí. Y hay un problema con esa energía, y es que el panel se ensucia mucho. Claro. Avanza mucho también la energía solar en sitios que hay mucho sol.
Pero ya sabes que a veces donde hay mucho sol hay poca agua. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y si hay poca agua, pues y si hay arena, se empañan. Se ensucian y bueno. Bueno, sí, es verdad que no he pensado nunca, oye. Claro, el polvo se acumula porque no llueve. Claro, si llueve mucho no hay sol. Y si hay sol es que no llueve. Exacto, ¿no? Eri. Vaya pensada has metido. Se me encendió la bombilla ahora. Sí, sí. Pues mira, la empresa Mirai Kikai ha creado un robot de limpieza de paneles solares. Imagínate, este robot ya resuelve el problema de la limpieza. Muy bien. Parece que no hay nada más sorprendente, ¿no? Pero imagínate un lugar seco, sin lluvia. Es complicado usar mucha agua, ¿me entiendes? Pues sí, para limpiar cientos de paneles y todo eso. Sí, llevas razón. No lo he pensado, ¿eh? Entonces, ¿con qué se limpia? ¿Cómo se limpia? Saliva. Sí, a escupitajos. Hombre. No, mira, este robot es especialista en limpiador de paneles solares. Además, tiene un mecanismo que trabaja de forma autónoma sobre el panel. Se encaja, simplemente lo colocas en el borde del panel con unas ruedas que tiene y venga, y el tío solito empieza muy bien, estoy viendo. A limpiar los espacios del panel, así. Perfecto. Como... ¿Y limpia sin agua? ¿No se utilizan agua entonces? Este robot no usa agua. No, ten en cuenta que muchos paneles solares están en el Medio Oriente o los desiertos, donde hay más calor, donde hay más sol. Sí. Y entonces, claro, ahí hay mucho polvo. Y limpiar ese polvo con agua hace que la suciedad luego se adhiera más, ¿me entiendes? Claro. Claro, luego cuando está con agüita se llena más de polvo y es más difícil. Claro. Así que limpian en seco, ¿sabes? Como tienen un cepillo, empiezan a rotar, cepillo. Un cepillo, un cepollo, vale. Como el robotito de casa. Rotación. Exacto, como el robot de casa. Secoté. Exacto. Bueno, en verdad un invento que no me suena tampoco Sugoi, ni wow, ni nada, ¿no? Bueno, a ver, no sé. No es nada impactante, pero ten en cuenta que este robot resuelve problemas y eso es muy importante, ¿eh? Pues sí, eso sí. Y ten en cuenta que también es muy sensible porque tienen que ajustarlo para que no dañe el panel, ¿entiendes? Claro. Los paneles solares son bastante delicados. Parece fácil, pero no no es. Exacto, O sea que... el tío cepilla bien, ¿eh? Joder. Muy bien, o sea que digamos es cepilla más que el pelota de la oficina, el tío. Es como abrir un nuevo mercado con un nuevo invento y además ayuda para energía limpia, ¿no? Perfectamente, Eri. Eso es. Aunque nosotros no nos enteramos mucho, pero... La tecnología japonesa está en todo el mundo y a veces no lo sabemos, ¿eh? Es verdad, verdad. Y sobre todo la robótica. Muy bien, interesante. Venga, bueno, seguimos. Pues ya está. Continuamos con la entrevista. Pues hoy nos visita Asuka Nakayama, una de las fundadoras de la Escuela de Idioma Japonés para Niño, Carmiño. Carmiño. Ten en cuenta, Eric, que cuando las parejas internacionales de un país o de otro tienen hijos, siempre ocurre que los hijos a veces pierden una de las culturas de sus padres, sobre todo el idioma, ¿me entiendes? Entonces la escuela Carmiño enseña que los niños sigan con sus orígenes, no pierdan eso. Es verdad, aunque sean los padres japoneses, si los niños crecen desde pequeños, al final pierden el japonés. Exacto, ya hablan más el idioma. Creo que tenemos ya aquí la conexión. Sí. Hola. Buenas, Carmiño. Hola. 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 Konnichiwa. Kyou wa arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Gracias por venir. Sigue. A ver, Asuka, ¿quiénes formáis Carmiño y cuál es su objetivo? Sí, fundé Carmiño con mi amiga japonesa. Para los niños con raíces en Japón, queríamos crear una academia para que puedan encontrar y establecer sus propias identidades, aprendiendo la cultura y las costumbres de Japón. Claro. Y Asuka-san, ¿cuándo y cómo nació esta escuela enfocada para niños descendientes de Japón? Sí, en febrero de 2017 comenzó el Carmiño. Me mudé a Barcelona en 2016. Mi hija tenía 2 años. Cuanto más tiempo pasaba ella con sus amigas en la escuela, más bien hablaba catalán y castellano. En cambio, perdía las palabras japonesas. Obviamente no me tomé con calma esa situación. Fui a preguntar a las mamás que vivieron mucho tiempo para saber cómo atender esa situación. Resulta que aunque ellas también estaban sufriendo el mismo programa, encontraron pocas opciones para solucionar el problema.
perder el idioma japonés significa perder la identidad japonesa. Me daba miedo que eso ocurriría a mi hija. Perfecto. Mientras les conocía a las mamás, me di cuenta que hay muchas familias que tienen raíces múltiples y además sus niños que tienden a perder sus identidades. Dada esta situación, quería crear un sitio que las familias que tienen el mismo problema puedan compartir y solucionar sus problemas o preocupación con otras familias. Preocupaciones sobre la educación de sus niños el idioma japonés heredado de sus padres. Claro. Oye, está muy bien esta iniciativa, Sí, muy para bien. no perder un poco el idioma y las raíces. Claro. Creo que todos sois profesores titulados en Japón. ¿Es verdad eso? Sí. A pesar de que Carmino es una academia de jornada completa, todas profesoras de Carmino están licenciadas en educación en Japón. Nos importan los profesores tengan un cierto nivel de educación, porque la razón de ser del Carmino es una academia que no solo enseña el idioma, sino que ayude a que los alumnos alcancen sus identidades en aprendizaje de la cultura de las costumbres. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tipo de pedagogía aplicáis? Supongo que el miedo de las familias que viven fuera de Japón es que sus niños odien estudiar japonés. Por lo tanto, lo que nos importa más de la educación es divertirse aprendiendo japonés. Eso está muy bien, ¿eh? Sí. ¿Y podías decirnos algún ejemplo? Sí, por ejemplo, en el currículum de infantil nos centramos en la utilización de los 5 sentidos, como cantar canciones de estaciones, jugar las manos en canciones, producir obras de arte sobre 4 estaciones. En el currículum de primaria utilizamos el método que se llama CLIL. CLIL es la abreviatura de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. Creo que muchas de las instalaciones educativas en Europa usan este método. Muy bien. Y pregunto, ¿es diferente la pedagogía de Japón y España? En mi opinión personal, lo bueno de la educación en España es que se respeta el individuo. Para la única japonesa en la clase, la profesora creó un día de saludarse entre ellos en japonés y creó también un día para presentar un libro en japonés. La profesora la enseñó que aunque es del país de la minoría, es igualmente importante que los españoles. Me quedé muy impresionada. Sí. En Japón, piensan que las personas con apariencia y culturas diferentes no son buenas en este sentido y es bueno que todas sean iguales. Lo bueno de la educación japonesa es que te enseña a vivir con regularidad. Comenzamos con los saludos de la mañana. La escuela enseña cómo sentarse, cómo limpiar y cómo mantener las cosas organizadas. En España, el concepto de regularidad no parece ser muy común. Ambos son maravillosos y ambos tienen algunas decepciones. Pero creo que España es con mucho el mejor lugar para vivir cuando eres niño. Muy bien, me parece muy bien esto. Además, sí. Dicen que es muy importante la educación a edad temprana, ¿verdad? Sí, no hay duda de que la educación temprana es importante. Los niños japoneses que viven en Barcelona tienden a pasar mucho tiempo en un ambiente catalán o castellano. Es muy difícil mantener el equilibrio de varios idiomas solo con el esfuerzo de la familia. Creo que es importante cerrar este desequilibrio tanto como sea posible desde una etapa temprana. Sí, lleva razón. ¿Y también aplicáis el mismo programa educativo que las escuelas de Japón? Hay diferencias entre nuestro currículum y el de Japón en general. El idioma nacional que los japoneses que viven en Japón hablando japonés como lengua materna aprenden y el idioma japonés que los japoneses de ultramar hablando japonés como el idioma heredero aprenden son bastante diferentes. Por lo tanto, hemos creado un currículum original. Sin embargo, los libros textos certificados por el Ministro de Educación de Japón son muy buenos materiales de educación. Los usamos para educar a los alumnos. Carmine, también aparte de la enseñanza del idioma japonés,
Creo que hacéis eventos tradicionales culturales de Japón para que los niños aprendan un poco la cultura de allí, ¿no? Sí, sí. Estos son los que nos importan más de la educación del Japón, de Carmiño. A través de los eventos Hinamatsuri, Día del Niño, Jugoya, Tetsubun o Shogatsu, los alumnos tienen las experiencias de la cultura japonesa. Quizás olvidarían las palabras o los conocimientos que aprenden en las clases. No obstante, no van a olvidar fácilmente los que aprenden desde las experiencias divertidas. Les queremos dar la oportunidad de compartir experiencias divertidas con otros niños en sus mismas circunstancias. Ahora ya sabemos que estamos en una situación también muy complicada para hacer clases presenciales y creo que tenemos para rato, ¿eh? ¿Qué proyectos tenéis previstos para solucionar el tema? Al igual de otros centros educativos privados, debido a esta pandemia de coronavirus, las clases presenciales de Carmiño están cerradas. Sin embargo, las clases en línea están abiertas. Pase lo que pase, deseamos que los niños sigan aprendiendo japonés. Afortunadamente, hay varias herramientas de aprendizaje en línea en la actualidad. Para los niños en edad preescolar, mandamos material didáctico en video. Para los niños de primaria, les damos las clases en Zoom. Sin duda alguna, los niños sufren el cambio de la situación por la pandemia. Por lo tanto, ofrecemos clases que los niños pueden disfrutar aprendiendo japonés, como cantar canciones y hacer ejercicio mientras se encuentran con amigos en línea. Muy bien esta iniciativa, sí, ¿no, Eri? Me gusta, perfecto, ¿no? Me alegra mucho de saber, ¿no? que existe este tipo de escuela. Bueno, Carmiñe, nos gustaría hablar más contigo porque es muy interesante, pero ya sabes, no tenemos tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmine. No, gracias. A ti. Vámonos, vamos a hablar algo de hoy sí. ¿No? Okay. El ritmo me ayuda, ya lo sabes. Algo delicioso. Así, o sea que hoy traes algo que entre bien, ¿no, Eri? Ese es, hoy traigo una comida que se escucha mucho por aquí, es gyoza. Ah, bueno, sí, gyoza, sí, lo he probado en alguna ocasión, pero claro. Cuéntame un poquito más de esa comida, Eri. Muy bien, mira, si hablamos de gyoza, pues lo hay de China y de Japón, ¿vale? Para empezar, gyoza japonesa viene de gyoza china. Pero claro, como muchas cosas que llegan desde China luego a Japón, en Japón evolucionan y lo mejoran y le cambian el estilo, por supuesto. Sí, ese es. Gyoza es una pronunciación japonesa, o sea que cuando dice gyoza se refiere al de Japón. Normalmente se cocina a la plancha. Sin embargo, en el estilo chino, pues en general lo hace hervido. Curiosamente son muy distintos desde ingredientes hasta la forma de hacerlo. Vamos, que diría yo que es como una empanadilla así rellena de algo, ¿no? Sí, ese es. Usamos una masa fina para envolver y es popular utilizar la carne de cerdo picada, col, ajo y nira. Nira es una verdura relacionada con la cebolla que es muy de allí, ¿no? Y hay que utilizar para gyoza si hace falta, sí que sí. Bueno, si no, no hace pasa falta. Sí. Si no, no pasa nada, pero mejor. Sí. Ahí está. Vale. Y la mesa está hecha con dos tipos de harina. Una mezcla de harina de trigo y harina de fuerza. Y digo yo, ¿y esta es una comida que se hace en casa, Eri, o también hay restaurantes especializados en gyoza? Muy buena pregunta. En el supermercado de Japón se vende la masa preparada, o sea que ya está hecha, ¿vale? Entonces solo hacer el relleno y envolverlo. Es una comida que está dentro del repertorio de ama de casa, aunque hay lugares como tipo Tasca o tienda o franquicia, ¿no? Dedicada solo a gyoza. Bueno, ves, ya me he enterado un poquito más, Eri. Y dime, tengo entendido que también se come con una salsa, ¿no? ¿Esto? Ese es, sí, es como el estilo, es como muy parecido a sushi, ¿no? Tendrás tu platillo pequeñillo para poner salsa de soja, vinagre de arroz y un poquito de rayu. El rayu es aceite de sésamo y guindilla, un poco picante. Está bien. Los gyoza se sirven en el plato colocando la parte de abajo hacia arriba. O sea, enseñamos la parte dorada de la plancha,
Para los japoneses, esa es la parte que corresponde a arriba. Sí, verdad, ¿eh? Yo la primera vez que me lo tomé, digo, mira, me la han puesto boca abajo. Boca abajo. Pero no, se ve que es así, ¿eh? Sí. Digo, mira, yo lo he probado en España y en Japón y te digo una cosa, me gusta mucho a mí el gyoza. Está muy bueno, ¿eh? Verdad Está muy que rico. está muy sí. Aunque, bueno, Daniel-san ya lo sabe, te pido que lo comas ya con palillos, ¿no? Ya estoy practicando, Eri. Ya estoy cogiendo no te ya... con tenedor cuchillo. Ya oye. cojo el arroz con palillo y todo. Venga, seguimos. Seguimos. Ahora vamos a hablar un poquito de manga con Alex Kun. Ya lo tenemos aquí. Hola, Alex. Hola, Alex. Hola, Japofan. Otro día más. Hoy os vengo a hablar del manga de Gleipnir. ¿Sobre qué trata este manga? Pues Shuichi es un estudiante de instituto que tiene un poder inusual que no puede controlar. El poder es el ser capaz de transformarse en un peluche gigante con una fuerza y habilidades sobrenaturales. Incluso podría parecer la mascota de Lindsay. Un día salva de un incendio con su poder a una chica llamada Claire, pero sus bajos instintos le juegan una mala pasada y la situación desemboca en que ella acaba conociendo su identidad, chantajeándolo para que le ayude. Ella le explica que va en busca de su hermana, que también es capaz de transformarse y mató a sus padres. Pero lo que nos esperan es el ataque de otro monstruo del que escapan por los pelos y al que Claire solo ve una manera de derrotar, bajando la cremallera de Shuichi y entrando dentro de él. Los dos van a compartir cuerpo y alma literalmente, y la relación de dominación y unión entre ellos llegará mucho más lejos de lo que esperan, y el origen de todas estas transformaciones resultará de ser de lo más sorprendente. La esencia de la serie, ¿qué me refiero a esto? Gleipnir ha mostrado ser justamente el seinen que hacía falta. Su enfoque retorcido sobre los lazos y las obsesiones humanas es inquietante. Dentro de la trama creada por Shun Takeda, se explora una historia cargada de erotismo y violencia, donde en los primeros capítulos se deja claro qué tipo de obra estamos viendo. El encuentro entre los protagonistas y su relación casi simbiótica durante las escenas de acción está enfatizada en las necesidades más oscuras de los mismos, desde el apego y dependencia de Shuichi hasta la necesidad de poder y venganza de Claire, quien al usar los poderes ocultos de Shuichi en transformarse en un kigurumi perruno se acerca cada vez más a su objetivo de vengarse de su hermana. Un kigurumi es un pijama entero de animal, por si no lo sabíais. Todo esto genera una buena dinámica de equipo muy diferente a tramas similares, sumando a la tensión sexual constante entre los protagonistas. Diría que es uno de los atractivos más allá del misterio y la violencia. Hablemos sobre su manga. Obviamente hay manga, y pedazo de manga, es decir. También he de decir que el dibujo me encanta, de los dibujos que más me gustan actualmente, la verdad. Y que no haya censura en cosas tales como romper un brazo y que se vea cómo está roto, o si están peleando que haya sangre, la verdad. Porque últimamente estamos viendo muchísima censura en animes y manga, que por culpa de esas censuras se pierde muchísima esencia de la obra. Y doy gracias que esta serie no tenga censura y sea tal como es, cruda, dura, difícil, pero súper disfrutable y divertida, simplemente increíble. Añadiendo además que este manga es una de las novedades que nos trae la editorial Ibrea y que personalmente recomiendo a toda la gente que quiera una historia de misterio y acción bastante explícita y con giros inesperados. ¿Tiene anime? Sí, tiene anime, la verdad. Salió la pasada temporada de primavera y tiene 13 episodios a sus espaldas, y a la espera de tener una segunda temporada que aún no se ha confirmado. El anime está muy bien animado, sinceramente, me pareció de lo mejor de la temporada de primavera, y eso que había muy buenos animes aparte de este. Y agradezco, como en el manga, que no haya mucha censura. Se agradece mucho ese punto, la verdad, porque lo disfrutas más, al menos yo. Si estáis indecisos en qué formato ver esta serie, os diré que elijáis el que más os guste o el que más os llame la atención. Las dos adaptaciones están increíbles y se pueden disfrutar perfectamente. Y por hoy ya lo tendríamos todo, Japofan. Hasta la próxima. Bueno, vamos a continuar ahora que ya tenemos aquí nuestros colaboradores, Jaume Sturck de Proyecto Japan y Alfonso Martínez de Gaikan. Hola, muy buenas a los dos. ¿Cómo estáis?
Pues vamos a empezar primero curiosidades con Jaume, ¿no? ¿De qué vas a hablar hoy? ¿De qué, Jaume? ¿De qué? Pues hoy os voy a hablar de los taxis en Japón. Muy bien. Son... Muy caro. No. Entre otras cosas. Hay de todo. Bueno, veremos que hay de todo. ¿Muy caro? A ver. Pues quería hablar de esto, y es que si alguna vez habéis cogido un taxi pues aquí en Barcelona o en Madrid o en cualquier otro lado, pues a lo mejor nos pensamos que lo sabemos todo de los taxis, pero no. En Japón la cosa cambia bastante. Seguro que alguna vez habéis cogido alguno. Sí. Y la cosa es un poco diferente, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de esto. Venga. Tengo algunos puntos de cosas que me gustaría decir de los taxis de Japón. Para empezar, para saber si el taxi está disponible, hemos de fijarnos si tiene encendida la luz roja. Porque aquí... Al revés. Sí, al revés. ¿Verdad? Esto pasa, cosas. Posible. Aquí es al cosas. revés. Claro, a mí me ha pasado alguna vez, la primera vez que fui a Japón, de querer Intentar coger un taxi. pararlo, claro. Y Están claro, todos ocupados, ¿no? No, Decías. yo pensaba, están todos ocupados, no puede ser. Claro, la segunda vez que fui ya sabía que Sí. estaban libres, ¿no? Yo al revés, todos los verdes y no me paraba ninguno. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué Lo pasa? mismo, sí, a lo mejor me pasó eso, que paraba los verdes y digo, qué mal educados, Sí, pasa que no me claro. cogen, soy gaijin, no me quieren. Luego, modelos de taxi. En general, los modelos de coche que utilizan es un modelo de Toyota, que es el Toyota Crown Comfort. Ah, sí, no lo sabía yo. Es un modelo que comenzó a fabricarse en el año 1995 y a día de hoy se sigue fabricando igual, de aspecto Sí. igual, la mecánica interna, el motor, etcétera, pues lo van adaptando a los nuevos tiempos. Claro. Y con mejoras, pero para que contamine menos y eso, pero el coche sigue siendo exactamente igual. O sea, el diseño es de... El Por diseño fuera es igual. prácticamente igual. Coges una foto de un taxi hace 20 años y uno actual ¿Verdad? y te das cuenta que es lo mismo. Son iguales. Ahí te la puedes meter, ¿eh? Igual te lo vende y dice que es nuevo y resulta que no. Pues sí, pues te la pueden colar. Muy japonés, ¿no? No se cambia. Si funciona, no se cambia. ¿Verdad? Luego, en los últimos años, se está implementando un modelo nuevo, que es el Toyota Crown híbrido, que es un modelo que apareció en el año 2008. Es algo más moderno en cuanto a diseño que el modelo que hemos comentado hace un momento. Incorpora una de las cosas que más nos llama la atención a los turistas cuando a día de hoy vamos a coger un taxi en Japón. Y es que las puertas se abren y se cierran solas. Ah, sí. Sí. ¿Vale? Sí. No, Estamos Pero acostumbrados... Todos hemos metido la pata, ¿no? Alguna vez. Sí. Cierto, ¿no? El objetivo es que tú no tengas que ni siquiera tocar la puerta ni para entrar ni salir, ¿no? De esta manera Claro. imagino que evitan golpes innecesarios o el típico portazo señor. que le pegas al taxi cuando te bajas, ¿no? Si cierras tú, se enfadan mucho los taxistas Sí. nipones, ¿eh? Sí. Yo intenté, se enfada. me equivoqué, intenté No, cerrar, no, me no. miró con una cara de ninja, Sí, digo, no, hostia. no, decía. Decía, Claro. no, y digo, ¿qué pasa? No, Se va a ¿qué? estropear, Sí, se enfadan, ¿no? se enfadan Sí, mucho. sí. Sí. No, Pues- claro, yo lo sé, no sabía nada, digo. ¿Cómo lo vas a saber, no? O sea, Claro, que- Claro. Claro. Pues este modelo, pues ya desde el año 2008, pues ya incorpora este mecanismo que las puertas se abren y cierran solas. Y bueno, y también, pues de cara a los Juegos Olímpicos, que todavía no sabemos cuándo serán, ¿no? Vaya tela. Están renovando gran parte de la flota por un modelo más grande, sí. tipo furgoneta, Bien. porque ya caben más personas en el taxi y están adaptados, pues para por si alguien va en silla de ruedas o están más adaptados para perfecto. cualquier tipo de persona, ¿no? Luego también colores de los taxis. Sabemos que en Barcelona pues son blancos y negros, en algunas otras ciudades son blancos o Sí, de en cada otros país colores. normalmente hay Sí, unos los- colores, una gama. Nueva York amarillos. Exacto, y en Japón no es una excepción. Suelen ser negros, amarillos, rojos o verdes. Suelen ser la gran mayoría de colores que podemos ver en ciudades pues, como Tokio, por ejemplo. Sí. Aunque depende de la compañía también. Hay varias compañías de taxis Sí. y en función de la ciudad también de la compañía puede Sí, hay un variar. montón, creo, es verdad, ¿eh? Sí. Y de hecho los taxistas allí son bastante peculiares porque van todos con traje, Sí. con guantes, ¿vale? Guantes blancos como Mickey Mouse. Efectivamente, Mickey Mouse. ¿vale? De punta en blanco, Sí, sí. como pingüinos. Y son extremadamente educados, ¿vale? Sí. Como suele ser habitual en Japón, pero en este caso todavía más. Parece un chofer de verdad, coño. Efectivamente. Sí, 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 Ah, sí. condiciones. ¿Vale? Y el motivo de que vayan así es que, por lo visto en Japón, el uso del taxi es puramente funcional. Es algo totalmente impersonal y que te da el servicio y ya está. No es como aquí, que pides un taxi, te pones a hablar con el taxista. ¿Qué tal? Pues no sé qué, pues has visto esto de la tele. Aquí somos muy así, ¿no? Que nos enrollamos con facilidad. Sí. ¿Vale? Que a lo mejor no tiene ganas de hablar, pues no hablas, pero somos dados a eso. Sí, normalmente los taxistas hay palique, normalmente es así. Sí. Y ahí, pues se podría considerar hasta mal visto, ¿no? Que te pongas a hablar con el taxista. Tú le dices dónde quieres ir, o le enseñas la tarjeta del hotel a donde te diriges o lo que sea, y ya está.
Sí, con los extranjeros algunos hablan un poco, así en inglés y algunos, pero debe ser la excepción. En los últimos años también, por lo visto, algunos ya están empezando a practicar más inglés, pues también como hay más turistas, ¿no? Pues claro. Eso. Luego, que sepáis que aquí sabéis que en España, en Barcelona concretamente, ¿no? Pues han habido muchos problemas con Uber, con Cabify y con este tipo de servicios que compiten contra el taxi, ¿no? Porque dan un servicio muy bueno, entonces los taxistas se quejan y todo eso. Pues en Japón es al revés. El servicio de taxi es tan bueno que ha sido Uber quien se ha tenido que poner las pilas para ofrecer todavía un mejor servicio para intentar competir con el servicio de taxi, que todavía no lo ha logrado. Es decir, a día de hoy los taxis son los que siguen reinando en las calles. Es que Uber no triunfa en Japón, vamos. Existe, pero, 4 matados. Pero el servicio es tan excelente que ni siquiera Uber, con toda la excelencia, ¿no? Con la que creemos que tratan a los usuarios y lo hacen, ¿no? No llegan, ¿no? Luego, algunas curiosidades más, como los precios, ¿no? Como ha dicho Alfonso al principio. Esto interesa. Ha dicho... A Daniel siempre le interesa el tema del dinero. Sí, muy bien, hay que informarse del presupuesto, ¿verdad? Comparado con Barcelona, Jaume es más caro, yo diría. Sí, en general es más caro. En los últimos años se han implementado una serie de tarifas que lo hacen algo más competitivo. Por ejemplo, la bajada de bandera depende de la compañía de taxis, pero suelen ser entre unos 600 o 700 yenes, que son pues 5 o 6 euros, más o menos, ¿no? Y luego, cada 300 metros adicionales, bueno, se conserva esa tarifa durante unos 1 kilómetro, 2 kilómetros. Sí. La bajada de bandera es durante eso. Y luego, a partir de ahí, pues cada 300 metros, o depende de la compañía, pues son 50 céntimos más o 70 céntimos más. ¿No? Claro. Eso no lo sabía. Depende, ¿no? Entonces, eso, se conserva la tarifa unos 2 kilómetros y luego el taxímetro ya va contando, ¿no? Un trayecto normal, por ejemplo, por el centro de Tokio, te puede costar pues entre 7 y 15 euros, ¿no? Pues depende de dónde vayas. Hablamos de ir a sitios relativamente cerca en taxi. Yo es que a lo mejor siempre lo he cogido de noche, que ahora nos contarás, pero es más caro. De noche es un 20% más caro. Sí, tarifa nocturna. ¿Cómo lo sabe? De noche, tiene informado, ¿eh? A mí me ocurrió una anécdota de que cuando fui a Japón con el que era con mi compañero de piso, en uno de los pisos que teníamos alquilados, era por Airbnb, no podíamos entrar. Cerraron con llave por dentro los de otro piso y tuvimos que ir en taxi a otro piso de la anfitriona del alojamiento y fue como cruzar prácticamente todo Tokio. Y costó eso una burrada, o sea, eran como 17.000 yenes. Sí. Wow. Mejor quedarte un hotel, ¿no? Que por suerte nos... Un hotel cápsula, que por suerte nos acabó pagando la anfitriona del Airbnb y además nos dio dinero de más, con lo cual el alojamiento nos salió gratuito. Y le insistimos en que no hacía falta, que entendíamos que había un problema, pero no hacía falta, o sea que hasta ahí llegó la amabilidad de Japón. Pero era de noche, porque era como la 1 de la mañana. Y cuando íbamos viendo la facturación, o sea, cuando íbamos viendo el taxímetro, estamos pensando, menos mal que mañana no lo pagan. Porque era carísimo. Uy, ¿no? Sí. Así que... Hombre, si hubieras corrido detrás del taxi hubiese ahorrado dinero. Sí, y te hubieras adelgazado, porque mira que comes cuando viajas. No, y Tokio a veces te parece pequeño, pero cuando estás en un taxi de noche y tienes que pagar y dice, anda que no tarda esto, lo grande que es la ciudad. Dice, no, si estoy en el barrio de al lado, pero es grande. Sí, debo decir que la medida esta de que durante los 2 primeros kilómetros te conservan como la bajada de bandera, está muy bien, porque cuando yo fui solo, en más de una ocasión cogí un taxi porque sabía que estaba relativamente cerca, iba a llegar más rápido que en metro, que a veces en metro hay muchos pasillos y tal, y da palo andar, y decía, bueno, pues por 200 yenes más, voy en taxi, voy más cómodo y llego antes. Y sé que no me va a salir más caro. Yo en ocasiones los he cogido porque ir muy cargado, y si es un trayecto corto de día, te sale a cuenta. Efectivamente. Lo he hecho. Me pasó alguna vez que había con compras de sus regalos para la familia y tal. Tus juegos, ya lo pensaba. Está bien, porque aquí en Barcelona, si te ven guiri, algunos taxistas te hacen la vuelta por Montjuïc, el Tibidabo. Claro. Esta es otra. Siempre van a intentar buscar el trayecto más rápido para que el usuario le salga más rentable. Claro. O sea, no se quieren aprovechar de eso. También los taxistas son muy mayores, o yo siempre he visto taxistas muy mayores. ¿Verdad? No, es muy generalizado, personas muy mayores llevando el taxi. Yo también, una media de 100 años tienen. Más o menos, ¿eh? Son de Okinawa todos. Y luego también en el taxi hay puntillas, como si fuera, yo no sé, esa decoración como de bordado blanco. Sí, verdad. No sé por qué. Porque yo creo que aunque los taxis los han ido adaptando, la decoración se ha quedado en los años 80. ¿verdad? 60, sí. Así que nada, no está mal si no quieres tener que coger el metro, si tienes prisa y no vas muy lejos. Pero si vas más lejos, pues no te sale tan a cuenta. Pero
Es que hasta por curiosidad lo puedes coger, ¿no? El taxi. Sí. La verdad es que es toda una experiencia, solo por el tema de que las puertas se abran solas, tal y cual, ¿no? Pues yo os aconsejo que alguna vez, si vais a Japón, cojáis un taxi. Trayecto cortito, por eso. Eso sí. Y de día, si puede ser. Efectivamente. Perfecto. Pues nada, seguimos entonces. Venga. Bueno, ahora vamos a entonces un viaje por Japón, pero hoy que nos vas a contar, decía Alfonso. Seri, vamos a seguir hablando de alojamientos, que el otro día nos quedamos un poco ahí a medias y Daniel se quedó con alguna duda. Con ganas, me quedé con ganas. De hecho, Jaume nos ha hablado de taxis y en ocasiones perdemos el transporte público y nos va bien alojarnos en sitios así de emergencia. Perfecto. Vamos a hablar de algunos si os apetece y os pregunto si habéis estado y a ver si habéis tenido experiencia en ellos, si coincidimos y demás. Hosteles y dormitorios compartidos. A ver qué os parece. No sé si os habéis alojado. Jaume está ahí grabando, pero es posible que lo haya hecho. Es una opción, normalmente dormitorios con mucha gente. Si es es económico. Yo prefiero más intimidad, no todos allí. Sí, yo lo he hecho, pero reconozco que en Japón no. ¿Verdad? En Japón ahí es económico, pero bueno, suelen ser literas, con muchas camas, y es una opción. Mucha gente tira de hostel y un sitio barato, económico y tal. Pero bueno, en grandes ciudades y eso ya os imaginaréis, pues hay muchos turistas, en ocasiones, pues bueno, mucho calor humano, ruidos y bueno, olores. Pedillos que se sueltan. Conciertos nocturnos, no sabemos de qué índole, ¿no? Pero una cama que no me mola mucho. No me mola. Yo la vez que peor lo he pasado ha sido la única vez así que podría haber hecho algo relacionado en Japón fue en el Hotel Cápsula, que fue las 2 peores noches de mi vida, te lo juro. ¿Por qué? Entre el que roncaba, el que se tiraba... O sea, de verdad te lo digo, ¿eh? Es que fatal, hay cápsulas y cápsulas. Hay cápsulas que están, creo que lo hablamos la otra vez, están como más bien aisladas. No, no oyes tanto. Era un hotel cápsula de los considerados buenos. Top. Sí. En plan de novedosos de diseño, silencioso, pero claro, tanto silencio de noche. Pues la cápsula sería finísima, ¿no? Porque no lo sé. Yo cápsula recomiendo, os lo dije creo, un poco más ir a ciudades no tan conocidas. Porque vas a Tokio, Kioto y demás, normalmente hay mucha gente, muchos extranjeros, y sí que puede ser un poco complicado. Claro. Pero yo creo que hostels, como estábamos hablando ahora, es peor todavía. Yo creo, pero bueno, igual es que nosotros somos mayores, hay que pensar en toda la audiencia y es una opción interesante. Un hostel, un dormitorios compartidos, ahí con las literas y demás, es una opción. Algo más raro, no sé si habéis estado, y muy caro, también es bastante caro. ¿Qué os parecería alojaros en un templo? No sé si lo habéis hecho. En un templo en Japón es otra opción. Pero pero me gustaría. Es interesante, es muy caro. Yo solo me he alojado una vez porque son a lo mejor casi 10.000 yenes la noche o más. Es carillo comparado con otros alojamientos. ¿Y la cama es austera de esas o es austera? Eso. Todo es tipo de madera, de esa que sales con un toro de espalda. Podría ser para espíritu, ¿no? Para menos auténtico, ¿no? La cama más confortable estaría bien, ¿no? Yo, por ejemplo, me alojé en el Monte Koya, por ejemplo, y es realmente caro. No recuerdo, igual 12.000 yenes la noche o por ahí. Y estás ahí con los propios monjes, te despiertan para hacer rezos y todo. Es como una experiencia muy buena, muy bonita, cara. Te ponen comida muy austera también, podríamos decir, de templo, de esta que a mí no me gustó nada, la verdad. Es todo muy... Es una experiencia bastante impresionante porque, bueno, por ejemplo, el Monte Koya pues es un sitio muy bonito y hay templos y dormir ahí, se puede en más lugares. Es difícil, reservar plaza es caro, pero bueno, es una opción y a lo mejor un día, igual a uno de nuestros oyentes... Una experiencia. Claro, dormir en un templo, ¿no? ¿Por qué no? Yo lo dejo ahí si tenéis un sitio así un poco caro, pero que vale la pena algún día. Vamos a más sitios. Hoteles de negocios, business hotels. No sé si habéis estado, sabéis de qué va el tema y eso. Yo sí. Es bastante común, ¿verdad, Eri, en Japón? Exacto, en Japón sí es común. Aunque tú no vas de business, pero claro, no importa. O sea que yo no sé qué es eso. Sí, hoteles business hablamos en la otra parte un poco de los hoteles convencionales normales, como a lo occidental. Y hotel business es muy parecido. Como decía Eri, es orientado a los hombres y mujeres de negocios nipones que están viajando quizás entre ciudades y demás y se alojan ahí. Son hoteles muy funcionales, así económicos que están muy bien porque calidad-precio yo es de lo mejor. Hay algunas cadenas muy conocidas, por ejemplo Toyoko Inn, que quizás os suena, o APA Hotel, hay algunas más. Yo en APA Hotel he estado. Por ejemplo, has estado, pues creo que se considera un business hotel, de hecho. Que es relativamente barato, habitación más pequeñita, pero los servicios están muy bien. Está muy bien, tienes ahí normalmente tu lavabo propio, tu nevera,
y está bastante tipo interesante. pensión, sería como alguna pensión. No, es como un hotel un poco más hotel. barato. 2 estrellitas. Y orientado Hotel. algo 3 estrellas, sí, 3 algo así. estrellas, una Orientado cosa a hombres de negocios y demás, es una opción interesante. Yo es de lo que más usaba, los hoteles en Business Hotel. Yo también, cuando tenía que ir Sí. a otra Tú lo has ciudad. probado, ¿verdad? De Sí. hecho, en muchas ciudades te encuentras muchos japoneses, no hay casi turistas en algunas ciudades y son personas que están viajando con Claro. la empresa, a veces compañeros de trabajo y cada uno su habitación individual. Son económicos, a lo mejor una media de 4.000 yenes la noche y tenemos nuestro lavabo propio, Está muy bien, ¿no? a veces Sí. incluyen desayuno, es interesante. Business Hotel Sí. es algo económico y calidad-precio quizás de lo mejor Sí, que yo podemos creo que sí. encontrar. Me lo voy a apuntar Lo esto, único ¿eh? es que el cuarto de baño es muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. Miniatura, Sí, que ¿no? sí. donde Son todos está. clónicos, además, todos los cuartos de Todos baño. repetidos. Sí, sí, sí. Para Como quedarte estés un una poco semana gordito, un no poco. puedes ni moverte ahí en el cuarto de baño. No tienes Te maniobra. quedas atascado. Sí, es complicado, es complicado. Sí, es verdad, ¿eh? Algo que yo no he probado, que habéis bien. dicho que he ido muchas veces a Japón pero esto no lo he probado y que podemos alojarnos. ¿Qué os parecería dormir en un autobús? Oye, explícamelo Guau. porque no veo muy claro. ¿Esto qué es, no? Daniel le raro, gusta yo- la aventura. Daniel yo quiere... no lo he escuchado. ¿Pero en marcha o...? En marcha. Y Ah, con el ¿sí? traqueteo del trayecto. Vale. Esto algunos amigos lo han hecho. Jauma, yo no lo he probado todavía, pero imagínate, yo que sé, quieres moverte de Tokio a Osaka, por ejemplo, y en vez de coger un Shinkansen o lo que sea, muchas personas cogen un bus nocturno. Es posible, tienes la posibilidad de dormir en el bus. Bueno, ¿Es que está es Buscama pensado- o algo? Algunos tienen algo parecido, hay diferentes tarifas. Yo tengo Sí. algún amigo que lo ha hecho. Pero sí bueno, lo he hecho. ¿lo has hecho, Eric? Cuéntanos Sí, un poco yo entonces. desde Tokio a Nagoya. Ostras, Cogí entonces el son autobús, horas, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? pero por la noche durmiendo, o sea que... Se te pasa rápido, ¿no? Llegas Sí, a- hombre, sí, total, que tú estás durmiendo. No te enteras. Igual que aquí, ¿no? Bueno, lo que decía, cuando yo vivía en Sevilla, usaban muchos japoneses de Sevilla a Madrid. Sí, También, es que es por la algo noche. relativamente común, sí. Y mucho más barato, lo que decía. Y Lo que muchas pasa es personas en que- Japón para ahorrar lo Sí, hacen, Eri, ¿no? Mucho más barato, ¿Es claro. cómodo el asiento? ¿Se puede dormir Sí, bien o está es- más o menos, pero no lo mismo. No te o sea, creas. Yo creo que no, ¿eh? No, Eri, O sea, los japoneses normalmente tenéis una habilidad, yo lo envidio, duermen en cualquier sitio. Es verdad. Bien, ¿verdad? Es verdad, ¿eh? Y entonces yo en un autobús no me veo durmiendo, bueno, eso depende de la persona, pero Se es duerme, una ¿verdad? opción Se porque duerme. ahorramos, Sí, sí. juntamos el transporte y el alojamiento. Es una cosa curiosa y lo tengo que probar alguna vez para moverme entre ciudades. Y aún me ha quedado interesado, yo creo que lo va... Es barato. Yo lo más parecido fue una vez que fui a Madrid de noche y pues eso. Por la noche, ¿no? Pero era un El autobús autobús. normal, lo que me quedé, me quedé medio frito, pero aparte de eso. Sí, de hecho creo que en Japón, Eri nos podrá decir, hay trenes, yo no lo he hecho tampoco nunca, pero trenes que sí que están pensados, trenes cama, que es más... sí, hay. En Japón no es muy popular, pero hay Muy algunos popular, trayectos sí hay. que sí que los hay. Más alojamientos un poco raros, un poco de emergencia, en vez de coger un taxi A que ver. nos recomendaba No me antes río. Jauma, ¿por qué no nos alojamos, por ejemplo, en un manga café, en un manga kisa? ¿Qué os parecería? Eso ya me gusta más, ¿ves? Lo del mangaquis. Eso está Parece bien. incluso más cómodo Sí. que el templo, mira lo que te digo. ¿Verdad? Oye, pues Seguro. según cómo sí, A lo ¿eh? mejor Más sí. barato seguro, ¿eh? Es más barato seguro. Esto sí barato, ¿a que sí? Yo Muy no barato, lo he probado. Eri, sí, va por horas, te facturan por horas, tú entras, teóricamente ellos en principio no saben si tú vas a dormir, depende de la hora y eso, pero hay una hora de entrada y tú puedes pasar la noche allí, puedes avisarlo que vas a pasar la noche y Es bueno, un estás... cuarto, ¿no? ¿Es Sí, un se cuarto? llaman boxu, como el otro día que hablamos de box. cajas, para hablar de Hakodate, pues Sí. es como una box que tienes tu ordenador y como unas paredes ahí que realmente por arriba te podría ver la otra persona, ¿no? Pero hay una cierta Ah, privacidad vale. y tú contratas eso ya, igual pasas ahí 8 horas, 7, las horas que sea de esa noche, tienes tu ordenador, una suerte, no es una cama de verdad súper confortable, Sí. pero es como un sofá cama, sí, hay diferentes Ya opciones. está bien, ¿eh? Sí, ¿Y qué pagas por horas? Cama. Pagas por horas, se factura por horas. Yo lo he hecho alguna vez como emergencia, lo he hecho 2 o 3 veces y no Di la está verdad. mal. No, de verdad que lo he Siempre hecho- que vas. No, que va. Yo soy muy comodón. Me he vuelto mayor y quiero un hotel en condiciones o mi Una cama apartamento. con su Sí. ducha. Yo todo esto lo estoy diciendo porque os gusta la aventura a vosotros y no, pero Manga Kisa en serio está bien, calidad-precio está muy bien. Y luego, por ejemplo, nosotros que somos un poco gorras, los españoles, hay que reconocerlo, pues hay zumos gratuitos, batidos de ¿sí? chocolate, sí. Uy. Hay una serie de cosas que puedes consumir lo que quieras, no recuerdo si cafés Qué arte. y otras sí que se pagan, ¿no? Pero realmente Manga Kisa, leer manga, en nuestro caso, por lo menos en el mío, no vamos a leer nada. Ya, pero bueno, no nos es- vamos a enterar no tampoco. vamos a enterar de nada. Y una opción interesante que yo no sabía de Manga Kisa, que también lo redondea un poco para pasar la noche, es que nos podemos duchar.
duchar, que es algo importante. Esto está bien. Ostras. Puedes pedir una llave, creo recordar que era gratuito, yo me he duchado un par de veces y unas duchas están muy bien, son pequeñitas pero limpias y tal, y es una opción. Un Manga Kisa es otro sitio barato y un poco de emergencia donde Me lo alojarnos. apunto esto también, muy Exacto. bien. Pero no Sí, te sí. veo a ti. ¿Cómo que no? Sí. Hay que probar. En el próximo viaje, Daniel, ya verás Me gusta tú. el Va. riesgo. No, Fíjate que se ha interesado cuando ha dicho café y zumo gratis. Ha dicho, ahí- Sí, hay más cosas gratis. Ya me has pillado. Sí, sí, no. Manga Kisa es otra opción. Y no sé, podemos hablar de. No sé cómo vamos de tiempo. Podemos hablar más de alojamientos. Sí, que nos quedan unos 5 minutos, parece, ¿no? Me 5 parece. minutitos, sí. Ujú. Vale, pues vamos a ir cerrando entonces. Hay otras opciones, no sé, pero ya son un poco más. Creo que con los 2 programas que hicimos los hemos cubierto un poco todos, Sí. los básicos, los. Hay varios tipos, ¿eh? Sí, sobre todo eso, como conclusión y cierre, pues que depende de la persona, depende. Por ejemplo, nosotros estamos un poco mayores, ya hay que reconocerlo, y queremos un poco la comodidad, pero siempre está bien intentar variar y un poco como experiencia, como aventura, al menos un día, ¿no? Si Claro. vamos 15, Yo me 20 iría al días. templo, lo veo de templo. El Ir a templo dormir es al muy chulo, ¿eh? Yo te veo. no puedo ir al templo a leerme un manga también. El templo es muy caro, pero es muy chulo, y estar los monjes ahí te hacen hacer rezos, no te dejan dormir, te levantan por la noche. Eso ya Sí, sí, pero tengo hay- mal despertar, ¿eh? Hay que tener fe y hay que estar ahí con la A cultura mí me japonesa. echan del templo, te lo digo yo. En fin, amigos, si bueno. queréis ir a Japón, probar diferentes alojamientos, que siempre será muy interesante. Yo tengo que probar algunos. Venga, yo también tengo que Iremos, probar. claro. Vamos. Probaremos. Venga, gracias. Vamos a aprender un poquito de japonés. Hora de Nihongo. ¿No, Daniel? Hora de Nihongo, vamos allá, venga. Vale. Me como toca a mí, ¿no? ¿Empiezo sí, yo? pero estoy como siempre enfocando ya para Sí. que la gente que escucha esto, ¿no? O sea, que pensáis que esto es aprender japonés no es nada difícil, ¿vale? O sea, vamos directamente como lo que estamos aprendiendo hasta ahora Claro. sería sujeto wa cosa des afirmativo o Des. deska interrogativo o de wa arimasen que sería negativo. Muy Y bien. después de ahí ya vamos encajando la pieza. Por ejemplo, hoy tenemos kore, Mira, sore, mira. are. Digo yo, voy a empezar yo. Kore wa borupen des. Muy bien, bien, ¿eh? tú has dicho, esto es Un bolígrafo. Ah, ¿eh? O sea, y si quiere preguntar, por ejemplo, yo digo, are wa borupen desu ka? Estoy preguntando, ¿a qué eres bolígrafo? ¿Quién contesta tú? Venga. A ver quién se Jaume atreve. contesta. Yo no sé. a ver. Entonces sería Korewa Borupen Desu. Eso es. Muy sí, bien. esto es ballpen. O sea que simplemente, por ejemplo, si no hablamos de ballpen, pues libro se dice hon. Pues muy fácil. Hon de Nihon, ¿no? Hon. Hon, bueno, entonces ahora mejor. Esto es libro, sería como es, Daniel-san. Esto es libro. Esto wa Korewa, Kore wa. Hon. Kore wa hon des. Eso es, muy bien. Y si lo dijera, por ejemplo, esto no es el libro, esto no es un libro. Alfonso. A ver, Alfonso-san. ¿Cómo es negativo? ¿Cómo es? A ver, a ver. Ahí me habéis pillado, ¿eh? Esto. Arimasen, ¿no? Arimasen. Arimasen, ¿no? Deba Exacto. arimasen. Dewa arimasen. Kore hon dewa arimasen, ¿no? Sería. Kore wa. Ah, bien. Korewa, perdón, hon dewa arimasen. O sea que siempre algo, kore, después wa y después cosa, des o terminación. Es el orden. Hacer el Sí. puzzle realmente no es tan Exacto, difícil, no ¿no? es difícil. Es lo pillarlo, que- sí. Somos malos alumnos, que es cosa nuestra. No estudiamos. Soy bueno, oye. Que no Así estudiamos, vamos, pero bueno. Vamos a poco, poquito a poco, al final sí que vais Sí, pillando. sí, sí. ¿vale? Hombre, seguro. Venga, vamos Hombre. terminando. Pues hasta aquí ya por fan. Recordad que estaremos con todos vosotros la próxima semana en Cultura FM. Pues nada, si queréis consultar algo o enviarnos algo, aquí tenemos nuestro WhatsApp 675 39 27 32 y tenemos el line que se llama Sugoi Japofan
O también podéis enviarnos en correo goyapofan@gmail.com. No te líes, Eri. Pues nada, así que por aquí ya la dejamos. Hasta Venga. la semana que viene. Muchas gracias. Matane.